Hola compañeros, hola profe. Hola Lorenzo, buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, gracias. Vamos esperando que se conecten los demás compañeros. En un minuto comenzamos. Bueno, muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Eh, Estamos viendo mm, Nuevo Testamento 2 y estamos enfocándonos en lo que se conoce como cartas o literatura paulina. El Nuevo Testamento, como hemos visto en otras sesiones, tuvo un proceso de composición complejo. Todas las partes del Nuevo Testamento tuvieron cierto grado de complejidad. Cuando llegamos al género
literario conocido como epistolar o carta, nos encontramos con que hay varias cartas en el Nuevo Testamento, tomando la principal o la mayor preponderancia, la literatura o las cartas paulinas. Las cartas en general, todas las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las epístolas generales, en fin, tienen varios aspectos en común, pero también tienen algunos elementos que les diferencian, ¿sí? Diferenciadores. En ese sentido, eh, es que entonces nosotros llegamos a las cartas de Pablo y los consideramos como un cuerpo literario particular y diferenciado de otros. Y uno de los temas que inicialmente se abordan cuando se mira esto de la literatura paulina tiene que ver precisamente con la composición de estas cartas. Tiene que ver con cómo fue su proceso de creación, cómo fue su proceso también de conservación y cómo fue su proceso de eh, comunicación de las mismas. Y en ese sentido, entonces, está lo que se conoce como cartas auténticas y cartas discutidas de Pablo. Parece muy importante que ustedes tengan siempre presente que ningún documento del Nuevo Testamento se escribió en un momento, me refiero en un tiempo corto, ninguno. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todos los documentos, todas las cartas paulinas llevaron tiempo para ser creadas. Entonces hoy vamos a tener la primera eh, presentación a cargo de Sara Valentina Moreno Tocancipá y Daniel Fernando Cabrejo Murcia. Ellos nos van a estar hablando acerca de las cartas auténticas y las cartas discutidas. Les escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. En este Buenas noches. caso vamos a estar hablando acerca de la autoría de algunas cartas atribuidas al apóstol Pablo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señora. Sí, Ah, escucho. listo, gracias. Que aquí se me está trabando un poquito. Bueno, entonces vamos a mirar algunos elementos acerca de la personalidad de Pablo y vamos a hablar también un poquito de los amanuenses en cuanto a mi parte de la exposición. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos, como ya les dije, la personalidad. Y es que cuando uno escribe un documento, en ese documento, si es algo, digamos, personal, como una carta, recordemos que, como nos lo dijo el profesor ayer, las cartas eran escritas con un sentido, con un propósito. En el caso de las de Pablo era responder a una situación específica o situaciones específicas. Entonces, en ese proceso de pastoreamiento, en ese proceso de solución de problemas, en ese proceso Se trabó, ¿verdad? No es solo para mí. Ahí se le fue el audio. No escucho. Sí, se fue, se fue. de cartas que... Aló, aló, Ya, ¿así me ya, escuchan? ahora sí llegaste, ya, ahora Ahí sí. volviste. Vale, gracias. Más o menos hasta dónde escucharon. ¿Me Llegaste pueden hasta decir? hablando de que precisamente es un proceso la construcción de las cartas de Pablo, tratando de responder a ciertas problemáticas, ciertas circunstancias que vivían las comunidades. Ahí vas. Listo, profe, gracias. Entonces, en ese proceso de aconsejar, en ese proceso de pastorear,
de enviar una carta, se puede ver la personalidad de quien escribe. Pero también podemos ver, por ejemplo, las experiencias personales plasmadas en esas cartas, es decir, la experiencia de Pablo a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el libro de los Hechos nos menciona, Lucas nos menciona el encuentro de Pablo con Jesucristo, cuando tuvo esa visión en el camino a Damasco. Y esa visión no solamente la menciona Lucas en el libro de los Hechos, sino que también la carta de los Gálatas es mencionada por el mismo apóstol Pablo, de que fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. Es decir, que su llamado no es de hombre, sino que propiamente el Señor lo llamó. Entonces se puede ver una confirmación, por decirlo, histórica, por el mismo Pablo, dicho en la carta a los Gálatas. Por otro lado, también podemos ver que él hace varias menciones a sufrimientos que él tuvo que pasar como apóstol. Es decir, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando él dice que tiene un aguijón en la carne. Eso no es algo teológico, digamos, teología sistemática, como le decía el profesor, sino que es algo muy personal, que Ujú. para que él no se gloríe, el Señor ha dejado o permitido que el enemigo le dé un aguijón en la carne o una espina en la carne. Eso es algo muy, muy personal. También él menciona en Segunda de Corintios, capítulo 11, y sí, capítulo 11 sobre todo, los sufrimientos que él tuvo que pasar por causa del evangelio, tales como que fue apedreado tal número de veces, que recibió 40 latigazos menos uno, es decir, 39 latigazos, que a él lo tuvieron que echar de algunos lugares. Esas son cosas personales de Pablo que también se ven plasmadas en sus cartas, además de su enfermedad en algunos casos que tuvo que pasar. Y también se puede contemplar, por ejemplo, opiniones de él en sus cartas. Pero, digamos, para no tocar temas tan profundos, eh, digamos, cuando él expresa su deseo de morir, pero también de vivir al mismo tiempo, en la carta en la carta a los filipenses. Entonces él dice, yo no sé si es mejor morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si vivo, lo vivo mediante la fe también para la edificación de la iglesia, pero si muero, también sería una dicha para mí. Eso es algo muy personal y no es meramente teológico. También, bueno, no sé si también, pero estas experiencias se pueden ver como una garantía o un sello de que Pablo estaba escribiendo esa carta o que él lo dice desde su persona y no desde sus conocimientos o su teología. Eso en cuanto a las experiencias personales de Pablo. Pero, como les dije, pudo haber sido escrito por Pablo, pero también pudo haber estado presente ahí. Y bueno, ¿qué quiere decir que pudo haber estado presente ahí? Vamos a mirar Romanos 16:22. Ahí ya nos da una pista. Y en la versión de las Américas dice así: Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Entonces podemos ver ahí que Tercio, un personaje que aparece en esta carta a los romanos, Tercio les manda saludos en el Señor. ¿A quién les manda saludos? Pues a los romanos, a quienes está dirigida la carta. Entonces, podemos ver que ¿quién escribió la carta a los romanos? Según este versículo, pues Tercio. Y Tercio es muy posible que sea el amanuense de Pablo. Digamos que hasta el momento hay hipótesis que dicen que las otras cartas también pudieron haber sido escritas por amanuenses y otras no. Eh, Eso es algo que se ha discutido a lo largo de los años, pero este versículo nos confirma que, por lo menos en la carta de los romanos, tuvo un amanuense. ¿Y qué es un amanuense? Es alguien que sabe manejar, alguien profesional que sabía manejar en su momento el material en el cual se escribían las cartas. Pudo haber sido el papiro, por ejemplo. Y este material era sumamente caro. Entonces no cualquiera podía escribir en un papiro, no cualquiera podría escribir en cartas, por ejemplo, si era común, pero no era para la gente del común, a eso me refiero.
Estas cartas eran muy comunes, pero no podían escribir cualquier persona, como lo decía el profesor también ayer. Los índices de alfabetización eran muy bajos y pues sabemos que el apóstol Pablo sabía escribir. Por ejemplo, hay algunas cartas que él menciona que escribe desde su puño y letra. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:21 dice: yo Pablo les escribo a ustedes este saludo de mi puño y letra. También en Gálatas dice, miren ustedes, Gálatas 6:11 dice: miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. En Colosenses también menciona: yo Pablo les escribo este saludo de mi puño y letra. En 2 Tesalonicenses 3:17 dice: yo Pablo les escribo este saludo de mi puño y letra, así firmo, perdón, todas mis cartas, así escribo. Por último, en Filemón 19, perdón, 19 no, bueno, versículo 19 dice: yo Pablo escribo con mi puño y letra, yo lo pagaré. Es decir, Pablo tenía el suficiente estudio, tenía el suficiente conocimiento de qué era escribir, pero él también utilizó amanuenses, o parece ser que utilizó amanuenses, por lo menos se menciona a Tercio. Entonces, estos amanuenses eran los encargados de escribir por su maestro. em, Algunos dicen que fue dictado palabra por palabra, otros dicen que pudo haber declarado la idea Pablo y el otro como que utilizó las palabras adecuadas para escribir esa idea. Digamos que ahí se está poniendo en duda, por decirlo así, si fue verdaderamente Pablo el autor de esa carta o qué tanta libertad tenía el amanuense para escribir en nombre de Pablo. Sin embargo, para saber, para tener como una confianza en Tercio, pues sabíamos que era cristiano, ¿no? Si él manda saludos a la iglesia es porque conoce a quién es la iglesia. Y si saluda en nombre del Señor es porque sabe quién es el Señor, o al menos ha creído en el Evangelio. Entonces podemos en ese aspecto tener como una confianza, una seguridad de que no iba a contrariar las verdaderas ideas de Pablo, de que Tercio era temeroso del Señor, de que era alguien más de la iglesia. Y pues los amanuenses y los maestros o los que querían mandar a escribir debían tener una confianza, una gran confianza entre ellos, ¿sí? De que no lo iba a traicionar, por ejemplo, de que no iba a escribir otras cosas que no tenían que ver, porque era muy importante lo que se escribía en el caso de la iglesia, porque iba a ser leída a otras iglesias, entonces era algo eso tenía que ser muy cuidadoso en las palabras que se iban a utilizar y también en las ideas, etcétera. Entonces, eso puedo comunicar en cuanto a los amanuenses y también en la personalidad de Pablo. Entonces vamos a seguir con mi compañero Daniel. Antes de adentrarnos al tema también de las cartas discutidas y las cartas auténticas, no solo, digamos, de amanuenses explica eso, sino también la pseudoepigrafía, que también habla un poco del tema de cómo personas pueden, digamos, escribir, o es muy común en la época de donde se desarrollan los escritos de Pablo, que una persona escriba y le dé el crédito de lo que está escribiendo a otra persona. Hay libros como el de Isaías que muestran cómo discípulos o personas inclusive posteriores a Isaías redactan lo que nosotros tenemos del capítulo 40 en adelante, y que es redactado más o menos unos 100 años después aún de haber estado vivo Isaías, mirando con esa perspectiva el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros de pronto, el hecho de mencionar cosas como esas puede ser de pronto hasta alarmantes, porque pudiéramos decir que entonces el mensaje que está consignado en los escritos no es auténtico, y es un mensaje que tiene diferentes, por así no sé si valga la afirmación, pero tendría muchos vicios. Pero este fenómeno que se da a la hora de escribir es un fenómeno que, al contrario de restarle fortaleza a los escritos,
también habla de algo que es importante y es uno, la fidelidad, porque al ser discípulos, en el caso de Isaías en el caso de Pablo, si fueron sus discípulos los que de pronto redactaron algunas de las cartas que nosotros tenemos, pues se mira una fidelidad que se desarrolla entre el discípulo y su maestro, y es tal esa fidelidad que nos permite tener estos escritos con la profundidad teológica de los diferentes temas que se desarrollan. Si miramos un poco el desarrollo también en la vida de Jesús, Jesús no tiene un biógrafo como tal, que podamos decir, esa persona fue la autorizada por Jesús para contar sus hechos, sino que Jesús lo hace es a través de sus discípulos, y aún los evangelios que nosotros tenemos, como el Evangelio de Lucas, es la recopilación que hace una persona que no estuvo con Jesús, pero que se hace un proceso de investigación muy puntual. Es un discípulo posterior que, que hace como esa labor muy juiciosa para reconstruir los hechos, y esos hechos contárselos en un orden a una persona a la que le escribe el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Entonces, en ese sentido, cuando analizamos que ya sea que el apóstol Pablo lo escribió o lo haya hecho a través de amanuenses o a través de un discípulo, no le resta importancia al mensaje, sino al contrario. eh, en esa época, el que un discípulo pudiera reproducir las enseñanzas de su maestro con tal fidelidad, hablaba bien del maestro, hablaba bien del discípulo y también generaba confianza en las personas y le daba un valor de credibilidad a lo que se estuviera diciendo, porque había una custodia de las palabras y de las enseñanzas, ¿sí? Tratando de no cambiar ni tergiversar los mensajes, sino ser lo más fieles a la presentación de esos textos. Hay diferentes clasificaciones que se han trabajado a lo largo del tiempo. Vamos a presentar alguna, pueden haber algunas variaciones, pero digamos dentro de los materiales que encontramos, pues presenta como los acuerdos. Vuelvo al tema, y es que la discusión que se hace en torno a cuáles son las cartas auténticas de Pablo y cuáles son las discutidas tienen o tienden mucho más hacia el tema histórico y de redacción, pero no es una discusión que ponga de pronto en vilo los mensajes teológicos que se desarrollan, porque dentro de datos que encontrábamos, había un análisis que decía, es importante entender que en Pablo conviven tres personas a la hora de escribir. Pablo nace en medio de una cultura helenizada, o una cultura griega. Es un judío que es formado como a los pies de Gamaliel, como él mismo se afirma también en la escritura y él mismo lo dice. Y también, aparte de eso, es un cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús, y ese encuentro transformador pues lo lleva a cambiar tal vez mucha la forma en la que estaba haciendo las cosas, y empezar a dirigirse en otro sentido, de otra manera. Entonces, hay una clasificación que se da, que se dice que las epístolas auténticas de Pablo, pues se puede tomar a Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, primera de Tesalonicenses y Filemón, ¿sí? Que son como las cartas, porque muchas de esas se encuentran datos como los que comentaba Sara, donde él mismo afirma que él es el que las está escribiendo en su puño y letra, porque él mismo menciona ciertos detalles y ciertas cosas. Hay unas cartas que se conocen como discutidas o deuteropaulinas, y en esas encontramos segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, primera y segunda de Timoteo y Tito, que son como las que se les da ese tema, porque en algunas de esas inclusive la forma de redacción, aún los elementos que que se supone que se usan en esa narración, parecieran no ser los mismos que están en las otras, o pareciera que se usaran otros elementos que diera como a entender o pareciera que no es el mismo Pablo el que lo está escribiendo por la forma en la que se hace. Pero también es importante tener en cuenta algo, y es que
lo que Pablo está haciendo, Pablo no está haciendo como tal un ejercicio teológico que está pensando que va inclusive tal vez, no sé si él lo pensó, que va a llegar hasta nosotros, sino el ejercicio que él está haciendo lo está haciendo con base o haciendo una respuesta a diferentes situaciones que se presentan en las iglesias que él ha formado y para las cuales, por así decirlo, hay que crear una legislación en ciertos temas, ¿sí? Porque hasta ese momento como tal eso no existe, porque lo que existe es lo que se transmite de las historias de Cristo, lo que existe es el Antiguo Testamento como tal a través de la Septuaginta, pero no existe después de lo que hizo Jesús, qué es lo que continúa y cómo se deben sortear diferentes temas. Entonces, cuando Pablo escribe, Pablo no escribe como tal pensando teológicamente, sino escribe pensando cómo dar respuesta a esas situaciones. Por ende, digamos que gracias a que en Corinto hubo situaciones con la cena del Señor, hubo otras situaciones con el tema de los que trata esa carta, pues Pablo da respuesta a eso y eso también podría ser una forma de explicar porque muchas veces en los escritos y en las cartas que son discutidas, tal vez pareciera haber un cambio. Ahora, también hay que tener en cuenta los momentos en los cuales escribe Pablo cada una de estas cartas. Todas no las escribe en el mismo momento, porque lógicamente una cosa es que las escriba cuando está en su etapa misionera, otra de pronto cuando está en su etapa tal vez de prisión. Los pensamientos y la teología, lógicamente, en una persona van surtiendo diferentes cambios a lo largo de su vida. Puede que no sean muy fuertes, pero la forma de comprenderlo y entenderlo también empieza a ser un poco diferente y en la aplicabilidad también se descubren otras cosas. Entonces, esos detalles, si nosotros no los tenemos en cuenta, pues es muy complicado entender lo que escribe Pablo, cómo lo escribe y a qué le está apuntando porque digamos una carta pastoral o una carta que está dirigida para tratar ciertos temas, pues es diferente a una carta general. También dentro de esta discusión en la información que encontrábamos, hacen una mención sobre una carta que no está como tal en la agrupación de las Paulinas, está más en las generales y es la carta que se escribe a los hebreos y que tomando y basados en este tipo de análisis de los amanuenses, de la confiabilidad en los discípulos, muchas personas también han llegado a afirmar que el que escribe esa carta es posiblemente tal vez un discípulo de Pablo por la forma en la que se escribe, por el conocimiento que tiene de ciertas cosas y por cómo aplica en su escritura esos diferentes conocimientos, pero pues en los análisis que es una suposición o algo que se pone sobre la mesa, pero que no llega a una conclusión como tal. Entonces, a la hora de hacer los análisis sobre las cartas que hayan sido escritas o que por así se consideren como escritos directamente de Pablo, no solamente hay que tener esos temas sobre la mesa, sino también entender que a lo largo de todo esto, pues se da dentro del análisis de autoría, se cuenta primero con el texto que se recibe y que se tiene como tal de la escritura, pero no, a veces no se encuentran de pronto textos confiables que puedan decir y hablarnos de cómo era, por ejemplo, una biografía, alguien escribió una biografía acerca de Pablo porque fue su biógrafo principal o fue porque fue el que estuvo ahí. No tenemos acceso como a ese tipo de información de forma puntual y que sobre esa información haya como un acuerdo de que sí, eso es lo que se acepta. Entonces, todos esos detalles sí encontramos que es importante tener en cuenta cuando se hace este tipo de análisis, la narrativa, los géneros, sintaxis, modismos, todo eso también debe entrar en esa discusión y en ese análisis, también entendiendo que Pablo, como lo comentaba hace un momento, tiene
conocimientos, cosas que va desarrollando y también en las cuales se ve como una evolución de la forma en la que presenta sus pensamientos y nos los transmite a nosotros. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, gracias Daniel y Sara por la presentación que han hecho. Em, de manera, voy a dar un tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta a partir de lo que han escuchado? Porque yo tengo preguntas, pero me gustaría escucharles a ustedes. Sí, es decir, me refiero a qué pregunta les suscita lo que han presentado los compañeros. Sebastián. Sí, profe, pues, no me quedó muy claro el tema del protopaulino y deuteropaulino, creo que fue que nombraban en algún momento. No, no me quedó muy claro. Muy bien, en 30 segundos, Daniel y Sara respondanle eso a Sebastián. Bueno, lo de Paulino es como lo que habla que viene posterior, posiblemente en la escritura, y lo que encontrábamos era que hay unas cartas que, digamos, las deuteropaulinas, tienen que ver con las cartas que son discutidas. Se discuten de esas cartas que al compararlas tal vez con otras cartas, hay muchos cambios de pronto en la forma en la que se redacta y en la que se escribe, que tal vez ahí, si se toma como ejemplo una carta que escribe Pablo, donde él tiene una forma de llevar la carta, tal vez en esas cartas esa misma forma de desarrollo en la escritura no es la misma, o no usa a veces las ciertas palabras, o no usa ciertos modismos que son propios de la narración que utiliza Pablo en las cartas que son proto o que son las que no, las que se consideran auténticas. Por eso, digamos, ahí Gálatas y Filipenses son cartas que se consideran proto o que son auténticas, pero cartas como las que se escriben primera y segunda de Timoteo son catalogadas como deuteropaulinas porque posiblemente se considera que no las escribió él directamente, sino tal vez fue un amanuense o fue un discípulo el que hace la redacción de esos textos. Muy bien, gracias, Daniel. Ahora complementamos eso. ¿Otra pregunta? ¿Les quedó claro el tema? Allá escribe en el chat Sara deuteropaulinas discutidas, protopaulinas auténticas. Muy bien. Yo les pregunto a ustedes en general, no a quienes han expuesto, sino a los demás. Buenas noches, tengo una pregunta. Di, Alexander, te escuchamos. Hola. Sí, sino que es que no tengo buena conexión a internet, entonces mi pregunta es que no me quedó muy bien claro qué significaba lo de amanuenses. Vale. 10 segundos para responder eso, Sara. Los amanuenses son personas que les ayudan a escribir las cartas a sus maestros y eran profesionales en eso. Gracias, Sara. Muy bien, una pregunta y si alguien quiere decir algo, está muy bien, pero ¿qué implica que lo que han presentado Daniel Fernando y Sara Valentina? ¿Qué implica eso? Que a usted le diga, la segunda carta a Timoteo no es una autoría de Pablo. ¿Qué implica eso? Cristina. Pues, profe, a mí me genera como duda respecto a lo que dice la carta. O sea, siento que podría llegar a decir cosas que realmente no correspondían al pensamiento de Pablo, y que, como bien lo mencionaba, creo que Daniel en algún momento podrían estar viciadas. Ok, gracias por tu respuesta, Sebastián.
Sí, profe, yo creo que ya a esta altura de la carrera ya como que a uno no le sorprende ese tipo de cosas, ¿no? Ya uno lo ha escuchado con textos del Antiguo y pues ahora del Nuevo Testamento. Y yo pienso un poco también en lo que es la inspiración del Espíritu Santo para mantener el sentido de la palabra. Y me sorprende en el hecho de Segunda de Timoteo, que es la carta que yo tengo, y también se siente como una carta personal en la que Pablo está a punto de morir. Y bueno, ya después hablaremos de la carta, pero sí, sí, es increíble la forma en que, digamos, si fue otra persona, maneja como el hilo o la narrativa de una forma que parece ser paulina. Entonces también pienso que la intervención del Espíritu Santo en la palabra de Dios como tal. Interesante, gracias, Sebastián. Daniel, Como lo hablaba en la exposición, pensaría que el tema, si un análisis de esto nos lleva de pronto a pensar que, que estamos caminando sobre algo que de pronto pudo o no pudo haber sido, pues es un poco complejo porque, por lo menos lo que yo comenté, Jesús no tuvo un biógrafo principal que él mencione. Lo que escuchamos y lo que nosotros creemos ha sido de lo que sus discípulos que estuvieron con él comentan y escriben. Entonces, este tipo de análisis simplemente lo resumo en las dos cosas que dije. Muestra la fidelidad y la responsabilidad de nosotros o de los, inclusive de los que han sido discípulos por transmitir realmente la esencia de lo que es el cristianismo y lo que el Señor hace. Y también eso de ese compromiso de ser fieles a transmitir el mensaje, también debe crear confianza en las personas que lo escuchan, porque, digamos, ninguno de nosotros ha tenido acceso como a ser una fuente primaria o estar tal vez en algunos de esos momentos. gracias, Daniel. Muy bien, el tema es un tema muy interesante. Es un tema en el que yo les animo a seguir profundizando, seguir leyendo. Igual a lo largo del curso vamos a estar precisamente viendo varios asuntos relacionados con esto. Bueno, entre otros. Eh, como lo mencionó Daniel en su presentación y como lo comentó Sebastián ahorita, en la Biblia ya hay muchos ejemplos de eso y en el Antiguo Testamento ya hay ejemplos. En el caso de Isaías, Daniel mencionó el ejemplo de Isaías, habló de un proto-Isaías, ¿cierto? Y hablaste también de un deutero-Isaías. Incluso también en el caso de Isaías hay un trito-Isaías. Es decir, eso quiere decir que cuando nosotros miramos un libro como el del profeta Isaías, es un libro que evidentemente no lo escribió un sujeto, no lo escribió un individuo, un individuo, un sujeto entendido como un individuo, es decir, como una sola persona, sino que lo que tenemos es que es un texto profético que responde precisamente a distintos momentos de la historia del pueblo de Israel. Y esos distintos momentos de la historia del pueblo de Israel pueden ser momentos del exilio o momentos posteriores al exilio. Lo que tenemos entonces en Isaías es precisamente, repito, distintos momentos históricos de lo que ocurrió con el pueblo de Israel y cómo Dios habló al pueblo de Israel en esos diferentes momentos de la historia. Ese mismo principio, Cristina y demás compañeros, se trae al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, si bien no tuvo un proceso de composición tan largo y tan complejo como ocurrió con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo hemos dicho varias veces. Cuando digo lo hemos dicho, me refiero a que en los cursos que ustedes ya vieron del Nuevo Testamento uno, algunos ya vieron 3, y ahora viendo Nuevo Testamento 2, que es que afirmamos que ningún documento del Nuevo Testamento se compuso de un día para otro, se compuso en un solo lugar, sino que tuvo procesos de composición. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando se acercan al texto bíblico, porque de ahí la importancia
de la exégesis. Y de ahí la importancia y la exégesis precisamente entendida como un acercamiento científico al texto. Es decir, ¿por qué nos interesa tanto en la exégesis ir al idioma, ir al griego? ¿Por qué nos interesa tanto en la exégesis tratar de comprender lo que está ocurriendo en términos históricos? ¿Por qué nos interesa saber lo que está pasando en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales? ¿Por qué nos interesa eso? Porque lo que le interesa al exégeta, al que está estudiando el texto bíblico, lo que le interesa es tratar en alguna medida, con las herramientas que disponemos hoy, de escuchar alguito de lo que escucharon esas primeras comunidades, tratar de meternos un poquito en ese mundo y tratar de comprender lo que estaba teniendo lugar allí, ¿cierto? En términos económicos, en términos políticos, en términos culturales, en términos sociales, para tratar de comprender un poco lo que ocurrió allí en eso que nosotros estamos estudiando. Y ahí esto hay que complementarlo con, eh, con cómo entendemos nosotros qué es la Biblia. George Latt, biblista del Nuevo Testamento, dice, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, claro, pero es la palabra de Dios dada a través de procesos históricos y a través de procesos literarios. Eso no debemos olvidarlo nosotros. Es decir, las cartas paulinas pasaron por procesos históricos y pasaron por procesos literarios. En esos procesos históricos y literarios está, retomo un poquito lo que decía Sebastián, también la inspiración de Dios y la inspiración del Espíritu. Ahora, aquí surgen otras preguntas. ¿Qué concepto tienen ustedes de inspiración? ¿Qué conceptos tienen ustedes de fiabilidad de un texto? ¿Sí? ¿Qué concepto tienen ustedes de eso? Es muy importante también, porque si ustedes tienen un concepto de que inspiración es Dios hablándole ahí a una persona que se llama Pablo y Pablo escribiendo todas las cartas, pues ahí se llevan una gran decepción porque así no se produjeron las cartas. Las cartas, otra vez, no existía esto. Sí me hago entender. Por eso lo que hemos mencionado en otros momentos. Escribir un documento requería, perdón, mucho dinero y mucho tiempo. Requería muchos materiales. Ese proceso histórico literario es el que nosotros, en alguna medida, intentamos comprender al hacer exégesis. Estás viendo la palabra, Lady. Ambas. Profe, me surgió otra duda. Tú nos dices que las cartas daban respuesta a las realidades que vivían las diferentes comunidades, pero entonces aquí, con lo que nos exponen los compañeros, por ejemplo, las cartas deuteropaulinas fueron escritas de manera posterior. Por ejemplo, Pablo estaba vivo y estaba en su ministerio PAN, y pasaron 30 años y de repente alguien escribió sobre lo que él hacía, lo que él enseñaba, 30 años más tarde. Pero entonces, ¿cómo daba respuesta 30 años más tarde a una realidad de 30 años atrás, la carta? Claro, de ahí precisamente la importancia de mirar el momento de reacción de la carta, ¿cierto? Porque el momento de reacción de la carta, bien sea una carta protopaulina o deuteropaulina, refleja unas realidades históricas de la iglesia, más que de un individuo. ¿Sí me hago entender? Más que de Pablo. Sí me hago entender. Entonces, cuando tú miras una carta como Efesios, lo que vas a mirar precisamente es las realidades y problemáticas que está viendo la iglesia de Éfeso. Y lo que nosotros tenemos en el documento es precisamente respuestas, preguntas, recomendaciones, exhortaciones que la iglesia en su momento precisamente también construyó para esas mismas realidades. Y eso se hizo o se pudo hacer, vuelvo a hacer una expresión, en el espíritu de Pablo, en línea con el pensamiento paulino, en línea con la teología paulina, en línea con recomendaciones paulinas. Pero voy un poquito más allá, retomando un poquito lo que decía Daniel, eso debería ir en línea con las enseñanzas de Jesús.
En buena medida lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son realidades de las iglesias y es teología de las mismas iglesias. Hay un autor que se llama de apellido, el nombre lo tenía por aquí, creo que es Dunn, sí, con doble N, y él tiene una expresión bien interesante que la literatura paulina no nos muestra una teología hecha, no nos muestra, por eso yo les decía también ayer y estos días que no es una teología sistemática ya doctrina organizada, sino que es una teología contextual. Es decir, es algo que se está haciendo a partir de realidades, problemáticas y situaciones que se están viviendo. Pero el tiempo se nos fue y con esto vamos a seguir. En la próxima sesión vamos a retomar algo de esto porque no quiero quitarles más tiempo a ustedes ni al profe que sigue. Entonces, gracias Daniel, gracias Sara. Recuerden que la próxima semana tenemos taller y ahí seguimos con esta temática en nuestro próximo encuentro. Bueno, Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, Gracias, compañeros. profe. Chao. Gracias, maestro. Chao. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias, profe. compañeros.